Latero FM, la fuerza del norte. Tenemos que partir por un tema que está marcando la agenda noticiosa a nivel internacional. El proceso político en Venezuela. Sí. Hay dos presidentes, hay muchos que critican, hablan del dictador Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay varias cosas acá, está Estados Unidos, estamos nosotros, también la opinión de los políticos. ¿Cómo ve usted en lo global este análisis de estos dos presidentes que tiene Venezuela? Pepe, mira, este tema para poder entenderlo, obviamente no bastan solamente estos pocos minutos que tenemos hoy para comentar lo más importante, pero para que se pueda comprender el proceso en Venezuela tenemos que hacer al menos tres alcances. ¿Ya? Uno, que efectivamente Maduro, que viene de una línea que se ha llamado chavista, bolivariana, y que nunca se dice así de frentón, que es una línea de izquierda en la mirada del poder. Claro. Cometió errores en la búsqueda de hegemonizar ese poder. Y todas las instituciones democráticas que tenían que ver en el fondo con la posición, digamos, de poder, digamos, que tenía Maduro, la fue integrando para poder finalmente mandar y hacerse del poder por encima de muchas veces la voluntad popular, y esto te lo explico de inmediato, pero sobre todo para controlar las, las instituciones que en democracia existen para hacer los contrapesos necesarios en todos los gobiernos en democracia. Y yo creo que Maduro, fiel a su posición de izquierda, lo que hizo fue, empezar a buscar tipos de mecanismos políticos que hicieran incontestable su poder político. Tenemos ahí unas Fuerzas Armadas, totalmente adscritas al modelo de izquierda, al modelo chavista, donde han profitado de su cargo muchos de las cúpulas que están ahí, muchos han enriquecido ahí, decenas de libros que lo explican muy caro, a propósito del petróleo, pero también está la mirada de lo que ha ocurrido con Venezuela en este proceso ideológico de izquierda que sigue Maduro, y que le ha costado al propio Venezuela un dolor enorme, porque han arrancado de Venezuela, por motivos obviamente, por lo que significa lo ideológico imperante ya casi 3 millones de personas. Uno debe imaginarse lo que significa que se vayan de un país sus connacionales, porque la manera en cómo se expresa el funcionamiento político que quiere a toda costa imponer Maduro no resulta, y en la búsqueda de trabajo, en la búsqueda de comer, en la búsqueda de hacer una vida, en busca de ciertas condiciones más favorables, en busca de que eran profesionales, o que eran personas técnicos calificados, o que eran personas de trabajo en Venezuela, que finalmente veían cómo este régimen chavista, de izquierda, de Maduro, descomponía sus calidades de vida. Y eso, a mi juicio, es otro carril. 3 millones de personas afuera, y ahí están los venezolanos que uno puede ver perfectamente en todas las calles de nuestras ciudades, donde han venido acá a Chile preferentemente. Algunos de ellos son más bien la voz de lo que está pasando allá, y es cosa de conversar con cualquiera de ellos para hacer. Ahora, el otro carril, a mi juicio también, tiene que ver con, que es derivada del anterior, es que acá se llevó a casi más de 1.000.000% el IPC, allá, 1.000.000%. Sí, nosotros acá en Chile nos ponemos quisquillosos cuando es el 0,6, el 2,1, ¿te explica? No, allá no. Entonces, cuando vemos esa debacle, que me huele tanto a lo que era la Alemania comunista, digamos, de los años 70, del muro de Berlín, endiosados con lo que ellos tenían, después el muro se les cayó, y acá esto se le está cayendo a uno. Claro. Y ahora, en otro perfil también viendo que tenemos un diputado venezolano, Guaidó, un ingeniero joven, 35 años, bastante joven, sí, que sea, que la Asamblea Nacional, que es lo único que está quedando allá en Venezuela, que tiene todavía visos de cierta democracia, se declara como presidente, también con Maduro. Entonces, cuando uno analiza todos los aspectos que están pasando y ve que Venezuela
está pagando las consecuencias de un modelo de izquierda nefasto. Eso nosotros lo vivimos en los años 70 acá, y eso está claro. Y justamente también te traigo a colación que es muy importante lo que está pasando, incluso para poder advertir que lo que está haciendo Maduro, el respaldo ideológico de Maduro, entre otros, y tal vez el más importante, es el que gobernó Chile en los años 70. O sea, Maduro no tiene ningún empacho, ¿ya?, en decir que él es un reflejo de lo que hubiera querido hacer en vida Salvador Allende en los años 70. Por lo tanto, eso también nos lleva a una consecuencia política. Sí, pero en otro contexto, claramente. Porque totalmente, lo que existía el muro de Berlín. Pues, lo que existía, o sea, totalmente. Totalmente. Entonces, claro, o sea, yo puedo entender lo de Allende en los 70 porque era otro mundo, era otra vida, era otro contexto. Pero fíjate, ¿sí? Yo te entiendo, Pepe, es verdad. Es verdad lo que tú señalas, es otro contexto, son otras las circunstancias, ya el muro de Berlín no existe, la ideología. Además, o sea, ¿quién aspira? No hay guerra fría. O sea, te fijas, entonces, ¿quién aspira a ser gobierno de izquierda? O sea, hoy día los gobiernos de izquierda más bien son socialdemócratas, o sea, ya es eso que, digamos, que levantan la mano izquierda, va a cantar, no sé, la internacional, esa cuestión está de modé. Sin embargo, tiene apoyo popular. Ahí tú tienes al Partido Comunista en el Congreso, que respalda a Maduro, que ha hecho un silencio cómplice respecto de todas las, de la tortura que se vive permanentemente y diariamente en Venezuela, la tortura psicológica atroz, de que las personas que pueden salir, gracias a Dios, son los que tienen un poquito más de plata, ¿sí? Y los que no pueden salir, tendrían que mamar lo que significa ese gobierno. O salir entonces, en precarias condiciones, además, también. Son condiciones tan adversas. No, pero entonces, ¿aquí qué pasa? Tenemos dos presidentes. Uno de ellos, que es la única asunto que digamos que se ha manifestado como el democrático, que reconoce incluso en la variable que han sostenido estos últimos años la propia izquierda chilena. Tenemos, por ejemplo, un Ricardo Lagos, que reconoce a Guaidó como presidente y no reconoce a Maduro. Fue enfático Lagos con eso, ¿eh? Fue bastante claro. ¿Te fijas? Entonces, claro, Lagos es un tipo que se dio cuenta que el muro de Berlín se cayó hace tiempo. Y él es un socialista, pero un socialista muy socialdemócrata. Sí. ¿Te fijas? O sea, ya no está en la onda de no sé, pues, digamos, de las dictaduras de izquierda. Bueno, el gobierno de Lagos, el primer gobierno de este siglo, digamos, para muchos fue considerado el mejor gobierno de derecha que ha tenido Chile en los últimos 40 años. Claro, lo que pasa también, es verdad lo que tú señalas, Pepe, pero ¿qué más van a hacer si hoy día? No, claro. Las ideas neoliberales, hasta el propio Rusia las adopta, sí. Las adopta China. O sea, ¿cuál es la mirada que tiene hoy día digamos, una cosa que suponga un neoliberalismo distinto si los países se dieron cuenta que es lo único que, con todas las injusticias que tiene, produce trabajo, produce un montón de cosas, con todas las injusticias que tiene. Exacto. Pero Maduro todavía no puede estar mirando, me imagino yo, Pepe, así como si tú coincides con esto, pero tú puedes estar mirando a que esto a que esto podría de nuevo volver. O sea, él no puede aspirar a tener una Habana, claro, ¿ya?, un Cuba en su propio país. O sea, es una cosa tan importante que la propia izquierda, que ha sufrido y que ha pagado los costos. No olvidemos, Pepe, un tema que es esencial en la análisis acá en Chile. Lo vimos muchas veces contigo acá en Razones de Estado. Claro. El concepto Chilezuela, que salió en la última campaña presidencial del presidente Bañera, fue muy potente. Claro, que un sector la gente no quiere ese modelo. No, claro. O sea, y la derecha lo ocupó claramente para hacer también una especie de eslogan. Y le dio resultado por lo demás, el tema mediático. Sí, te dio resultado, pero hoy día, o sea, cuando el Frente Amplio ayer señala que hay que determinar los pueblos, digamos la autodeterminación de los pueblos, sabiendo que se está torturando diariamente y se está asesinando. Mira, en estos últimos días se han asesinado ya 22, 23 personas en Venezuela. Tremendo. Aquí se asesinó a uno. Bueno, con respecto al Frente Amplio, con respecto a Frente Amplio, bueno, hay que pensar que están en elección interna y entre esa elección tienen la tendala entre ellos, así que sin duda, no quiero andar en ese entonces, tema. Todo eso, lo que ocurre en Venezuela, hoy día se señala como una participación que hay que tenerla en vista. Yo creo que esto se sostiene solamente por un poder militar, ¿ya?, muy similar al que vimos nosotros acá en Chile en los años 70 y 80. Es que a eso voy. Y acá hay una dictadura que yo me alegro mucho, ya que personas como Lago, Insulza, el mismo ex canciller Aldo Muñoz, o sea, la mirada de la izquierda estadista se vuelca ante la vergüenza, porque yo siento que sienten vergüenza
que por favor, o sea, ojalá que Maduro se olvidara de una vez de Allende, ¿te fijas? Y que no diga finalmente que él es un mentor del socialismo, del chavismo. Entonces, eso duele a la izquierda en Chile, y claro que el daño está ya hecho. Sin embargo, el Frente Amplio retoma esas banderas. Yo, un diputado que tiene el Frente Amplio, entre muchos que tiene hoy día, miró sobre y dice, oiga, ¿sabe qué? Esto no es el Frente Amplio, esto es una cosa que es de ellos, de una parte del Frente Claro. Amplio, para darle cierto contexto, cierto equilibrio, pero obviamente ahí están los mismos, Pepe, que hemos hablado muchas veces, y eso podría servir de reflexión para nuestros distinguidos auditores y auditoras. ¿Quiénes están detrás de la creación del Frente Amplio? Buen punto. Por ejemplo, Boris. Sí, Boris, sí, ¿ya? El sí. mismo que fue a saludar a un Palma asesino. Salamanca allá en París. Boris, el mismo que se ríe cuando le muestran una camiseta con un senador asesinado en democracia. Boris, que no tiene no tiene ningún miramiento para seguir respaldando a ese modelo político que obviamente no tiene ningún respaldo. Claro. Y por eso que lo hacen por el tipo de dictadura. Ahora, de la perspectiva democrática, que los errores de Venezuela no tienen una oposición junta, no unida, te diga, también esto nos ha puesto de acuerdo. Y está por primera vez lo que le ocurre a Maduro, de tener otro presidente que le está ofreciendo ya la garantía de salvar, que esto puede escalar, ojo Claro, con eso, claro, puede o sea, escalar, ahí la hay garantía de mantener su vida, dándole asilo, Claro. o generando un respaldo para él, porque yo creo que acá esto se ve de una manera muy difícil, y cuidado con que esto salte una chispa, porque el ejército venezolano, las Fuerzas Armadas que respaldan, se demoraron 48 horas en darle respaldo a Maduro. Sí. Entonces, eso da cuenta de que hay una situación extremadamente difícil. Yo creo que él está sitiado. Sin embargo, el papel de Rusia y el papel de China respaldando a Venezuela genera una condición geopolítica distinta, dada la ubicación política y geopolítica, geográfica de Venezuela también, y eso también tensa el ambiente. Entonces, ojo, porque esta cosa puede escalar, y yo creo que ya hay 22 personas, 23 personas asesinadas estos días, claramente, y eso significa que podría, con la gente en las calles reclamando de verdad, uno podría hacer, acá en Chile, con todo lo que pasó, con todas las desgracias personales y derechos humanos, jamás se asesinaron 22 personas de un solo tema en una protesta, ¿te fijas? Entonces, yo creo que acá, Pepe, distinguidos auditores, hay un concepto, hay una idea que está, siendo hoy día evaluada por el conjunto de la comunidad democrática mundial, para ver que finalmente no se puede aceptar un gobierno, ¿ya?, los que somos demócratas, que en el fondo digan cómo las circunstancias allá en Venezuela son tan atroces que los demócratas no hagamos nada para poder poner término a esa dictadura de Maduro, y creo que tenemos que ser más consecuentes respecto a los que estamos en democracia, ya, adherir a una nueva mirada interna en Venezuela, objeto que las condiciones de sobrevivencia en ese país, que es un país extremadamente rico, quisiera Chile, es que ahí está el tema. O sea, si Chile tuviera las condiciones el petróleo, económicas, de materias primas, claro, que tiene Venezuela, nosotros estaríamos en los $40,000 per cápita, no te quepa la menor duda, digamos. Nosotros sobrevivimos acá con el cobre, con una cosita, y así todo ordenado, somos mejores en términos de economía, en cuanto a solidez, con monoproductores particularmente. Venezuela con lo que tiene. No hemos enfocado solamente en un tema, lo que está pasando en lo político internacional. Bueno, más o menos para contextualizar a lo mejor la gente que se viene integrando recién a la sintonía. Y aquí yo le quiero plantear algo, porque Maduro fue, a algunos le gustará o no, fue un presidente democráticamente electo, pero hoy es un dictador, y eso yo creo que no resiste análisis. Su mandato se basa en elecciones ilegítimas, y el único poder democráticamente válido en Venezuela es la Asamblea Nacional, que domina además la oposición, que es la Asamblea Nacional la que finalmente coloca al nuevo presidente, ¿cierto? Bueno, bajo esta lógica, uno se podría preguntar, bueno, ¿y qué pasa en Chile? Por eso lo quiero plantear, con la Constitución del 80, que se impuso, según yo, a la fuerza en el régimen de Pinochet.
Por lo tanto, Claro. esa constitución del 80 sería ilegítima también. Porque sin embargo no rige hasta el día de hoy, pues. Sí, está bien. Yo creo que esa perspectiva que tienes tú es interesante. Está simulada, no simulada, está digamos, contextualizada en aspectos digamos, de fechas distintas, pero Claro. tienes razón. Así es el asunto político. Pero digamos algo, Pepe, y a Ya. lo mejor esto puede resultar un poco, digamos, duro. O sea, Pinochet, con todas las circunstancias negativas en torno de los derechos humanos que tuvo, se fijó su propio término. Ya. Y Le concedo cuando ese punto. Pinochet entrega el poder, no lo hace por presión de la oposición, que esa cuestión es una mentira aquí. O sea, No, no, sí que eso lo recuperamos hace la por- democracia. Eso, Esa cuestión, no, eso está en la digámoslo, Constitución del 80, lo dice claramente. claro, o sea, ¿qué democracia si en el fondo o sea, qué recuperación? Si en el fondo Pinochet se puso los plazos, es un dictador muy especial Pinochet, Sí. ¿te fijas? Y lo respetó, pues. Perdió el plebiscito y entregó el poder como lo había dicho en la Constitución del 80. Es que tenía que hacerlo. Entonces, aquí en el caso de Maduro, es un caso también similar, porque acá, no teniendo el poder total, porque hoy día la Asamblea Nacional no ha logrado tomarla, pero estuvo a paso, y yo creo que tiene muchas ganas de abolirla estos próximos días, Ya. y ya creo que por la presión internacional ya no va a tocar ni siquiera ni a Guaidó en la Asamblea Nacional, Ujú. Maduro. Los conceptos son distintos, Pepe. Ya. Teniendo valor ambos, lo que tú señalas es importante, yo creo que hoy día lo que ha ocurrido, digamos, en Venezuela, lo que está ocurriendo, es un asunto que nosotros, los que estamos en esta parte del mundo, lo que tenemos, lo que podemos decir las cosas que pasan, digamos, con total libertad, porque acá nadie de nosotros nos amordaza. Allá Maduro ha amordazado a todos los medios de comunicación que no son de su lado. Imagínate acá. Perdón, además a propósito de eso, Televisión Nacional, usted sabe que Televisión Nacional tiene una red internacional, ¿cierto? Que sale a todo el mundo, el TVN, digamos, Chile, TV Chile. Anoche, la emisión de TV Chile para Venezuela fue cortada en Venezuela. O sea, Bueno, ahí tienes un ejemplo. es un ejemplo claro, por eso lo grafico, porque los venezolanos de repente no se pueden informar, como lo hacemos nosotros, y se podían informar los que tenían cable, que se dio esa posibilidad, miraban las noticias de Chile. Anoche, Claro. eso fue, se cortó la señal de TV Chile para Venezuela. Mira, ahí tienes un ejemplo, y por contraparte, digamos, las imágenes de la fuerza con que los venezolanos se expresaron acá en Chile, yo los vi, digamos, pasaba por ahí que estaban enfrentando una cantidad enorme, miles de venezolanos, Sí, apoyando a Guaidó. Entonces, eso dice pidiendo libertad, y me escuchaba ¿qué recuerdos tenía de estos gritos? Yo los he escuchado en otras partes. usted dijo, me Lo he hace escuchado familiar. en otras situaciones. Ya. Entonces, yo creo que hay una masa política muy, muy importante que huyó de Venezuela y que hoy día representa los testigos más fehacientes que tiene ese tipo de gobierno, ese tipo de ideología que Maduro quiere imponer, y que tú, teniendo toda la razón, que ha sido ratificado en las urnas Maduro, ojo, también tiene que ver que ha sido ratificado en las urnas sin tener ningún medio de comunicación, salvo uno o dos, digamos, en contra, que tiene controlado, etcétera, etcétera. Claro. Y no permite la disidencia, no permite la opinión en general en medios de comunicación abiertos, para poder, ni de radio, ni de prensa, etcétera. Todo es escrito salvo honrosas excepciones, salvo lo que controlan, Claro. ¿te fijas? Y yo creo que eso también da cuenta de que el periodo, los tiempos de Maduro, la mirada que tienen los países demócratas para hacer esto, están presionándolo, y yo creo que él va a hacer dos cosas. Una, no se va a atrever, yo creo que digamos, a detener a Guaidó, ¿ya? Y por otra parte, lo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando le ordena, cuando Maduro exige, ya, digamos que los funcionarios de la embajada le dan plazo 72 horas a la embajada de digamos, Estados Unidos para que saque su personal, Estados Unidos le contesta: eso debe venir de un presidente demócrata, y usted no lo reconocemos como presidente, señor Maduro, le dice Estados Unidos. Y se lo dice Chile, se lo dice Brasil, se lo dice Argentina, se lo dice Colombia, se lo dice la parte de la Comunidad Económica Europea. Entonces, ojo, porque acá el tema ya no es el tema de la autodeterminación de los pueblos, como señalaba la declaración del Frente Amplio, sino que tiene que ver con una solidaridad respecto a lo que entendemos por democracia y lo que queremos sostener como un método con todas las imperfecciones que tiene la democracia, como un método
viable para poder entendernos, que haya, reposición o recambio en los poderes, que haya sindicatos, que a todo esto el silencio cómplice, particularmente de las personas que reclamaron la democracia en Chile con mucha fuerza, me refiero a un sector de la izquierda nuestra, del Partido Comunista, el mismo Partido Socialista, que lo declaran o lo refutan, pero solamente es una cosa de palabras. Yo creo que acá faltan acciones, falta una declaración ya conjunta. El Partido Socialista se junta este fin de semana aquí en Santiago en un comité central. Estamos atentos a lo que está ocurriendo ahí y me imagino que una parte de su declaración va a ser la condena total al régimen de Maduro y también haciendo también eco que ojalá la mirada que tenía su promotor, su jerarca, su líder, el símbolo del socialismo en Chile, que es Salvador Allende, no lo sigan tomando como ejemplo. Lo que le hace un flaco favor. Maduro ha señalado. Sí, le hace un flaco favor. ¿Cómo estamos los tiempos, Pepe? No, ya nos queda medio minuto ya. Pepe, mira, bueno, sí. Me aprovecho de despedir. Juntémonos, hay muchas cosas más que decir, probablemente van a ser más las razones de Estado en que toquemos esto, veamos cómo siguen las cosas, ojalá que esto no escale en Venezuela, que no haya baños de sangre, pues esta cuestión no es necesario. Yo creo que hay que haber una mirada democrática respecto a lo que está. Ayudemos a Venezuela a recuperar su democracia, pero también veamos cómo lo podemos establecer como criterio, de aquí también desde razones. Madero FM, la fuerza del norte.